Es el autor más leído de nuestro país, además ahora con trayectoria internacional que está estrenando no solamente en América, sino también conquistando el viejo mundo. Y además abarca en su último libro la historia de otro de esos protagonistas quizá un poquito olvidados por la historia nacional, pero que vamos a poder descubrir en las páginas de este Qué poco vale la vida, pero cuánto hace valer este recuerdo. Entonces, el último libro de Diego Fischer. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación. Y justamente ese toque que le da tu literatura a la historia es encontrar esos personajes que prácticamente pasan desapercibidos muchas veces, esas historias ocultas. No son, ¿Es lo que pasa acá? Claro, claro, ocultas, yo más que ocultas diría olvidadas y deliberadamente olvidadas, ¿no? Porque en la historia uruguaya, supongo que en otros países también sucederá, pero bueno, yo hablo de lo que conozco. Hay personajes que son molestos de recordar, son incómodos y bueno, Bernardo Prudencio Berro es uno de ellos. Fue presidente de la República. Quinto presidente constitucional de la República, un hombre que bueno, ejerció el gobierno entre 1860 y 1864. En aquella época eran periodos de 4 años. Y decir presidente constitucional en aquellos años era mucho decir, ¿no? En un país en permanente estado de guerra interna y de revolución y de venganzas y de enfrentamientos muy sangrientos. Eso casi sería el otro protagonista, el tiempo en el cual transcurre la historia. Exacto, la historia, es decir, es el tiempo, es ese espacio, ese país que trataba de ser un país, un estado libre e independiente y que estaba al acecho permanente del Imperio de Brasil, primero con Pedro I, luego con Pedro II y también con la mirada codiciosa y de Buenos Aires. Ninguno de los dos se resignaron hasta bien entrado el siglo XIX y Berro jugó un papel muy importante en que el Uruguay iba a ser y debía ser un estado libre e independiente como es hoy. No se resignaban a perder las llaves del Río de la Plata. Y buena parte de esa sangre y de esas revoluciones y de esas muertes terribles se debe a justamente a esa codicia de los países vecinos, ¿no? ¿Por qué Bernardo Berro? ¿Qué le trajo de la figura de Berro? Justamente eso, ser un olvidado. Si tú te pones a pensar que el mismo día en que muere Bernardo Berro, ahora va a ser aniversario 19 de febrero de 1868, que muere asesinado de una manera terrible, 4 horas y media, 5 horas antes había sido también asesinado y de la misma manera terrible el dictador Venancio Flores. Hombres que estuvieron siempre enfrentados, pero entre ellos hubo una relación de comunicación, una relación cordial. A mí me hizo mucho pensar toda esta investigación y todos estos documentos y los personajes que afloran a la siembra, y por eso también el sembrador, de valores muy importantes que hasta el día de hoy perviven y persisten y se han incrementado en la política uruguaya. El hecho que dos, en este caso casi enemigos, uno blanco como era Berro y otro colorado como era Flores, mantuvieran diálogo, se sentaran a conversar. No era nada común en el mundo de aquel entonces y sí es hoy una cosa habitual, felizmente, en la clase política uruguaya. Hay de esos elementos fundacionales, si me permiten. Eso mismo, ¿fueron de alguna manera los creadores de esa política republicana? Se fue dando. Berro fue un obsesionado por crear república. Porque no hablemos de democracia porque no existía la democracia tal cual la conocemos hoy. Como hoy. Sí, de un hombre apegado a las leyes y a la Constitución. ¿Y del diálogo? Y de mucho diálogo y de integrar a su equipo de gobierno a personalidades muy notorias del Partido Colorado. Berro es el último eslabón de lo que se llamó la política de fusión. Esa política que surgió luego de la Guerra Grande, en 1851, donde se entendía que los partidos históricos, los partidos fundacionales que habían nacido
25 años antes en carpintería. Habían cumplido un ciclo y lo que se necesitaba era una gran fuerza política sin banderas. Pero a la vez usted destaca en su personalidad algunas Sí. dicotomías, como puede ser ese amor por el campo, que Sí. lo alejaba de la Sí, ciudad. Sí. No lo alejaba de la ciudad. Es decir, a ver si me explico. Berro fue formado, no tenía una formación académica porque no podía tenerla, porque no existía esa posibilidad. Ya no digo solo en Uruguay, en el Río de la Plata. Sí, las universidades de Córdoba, en fin. Pero fue formado, tutelado por un gran intelectual y una figura extraordinaria de este país que fue Dámaso Antonio Larrañaga, que era tío carnal, era hermano de su padre. A él le decía, Berro le decía padrino, y le decía padrino para diferenciar de los esclavos que tenía la familia. Estamos hablando del 1800, ¿no? Claro. La esclavitud era algo legal, y porque a los esclavos, las familias de esclavos que vivían con la familia Berro les decían tíos, que era una manera de darle una identidad a esos hombres y mujeres arrancados de sus tierras y sometidos a la esclavitud aquí. Hasta en eso era especial la familia Berro en el momento que le tocó vivir. Y Dámaso Antonio Larrañaga es el que lo forma intelectualmente, pero le transmite también esa pasión por la naturaleza, que se va a ver reflejado y mucho en sus acciones de gobierno una vez que llega al gobierno. Y él quería ser campesino y se casa con una mujer que se llamaba Práxedes, que es un nombre poco común, pero que en griego quiere decir mujer emprendedora, y vaya que si le vino bien o le calzó ese nombre. Y forman una familia, ya él grande para la época. No, y una familia grande. Claro. Él venía de una familia, tuvo 14 hermanos. No había internet. No, claramente. Y la naturaleza era muy inspiradora. Y él tuvo 12 hijos, de los cuales llegan a vivir 11, que para la época también era mucho. Y ellos quieren vivir, no del campo, y cuando digo del campo, no un estanciero, que está fantástico, ¿no? Pero él quería ser chacarero, y lo fue, y sus manos lo denotaban. Pero bueno, en determinado momento Manuel Oribe, siendo presidente de la República, lo convoca, termina haciendo su debut carpintería, la batalla de Carpintería, en 1836. Y siempre le decía a la mujer, es por un momento, es puntualmente por este hecho, es por tal cosa, me pide que haga una gestión como ministro, etc. Después vuelvo. Y eso nunca se concretó. Es decir, volvía por semanas, por meses, pero no obstante la familia, la mujer y sus hijos llevaron adelante el emprendimiento. Ahora, Fischer, siempre me imagino en la cabeza de un escritor como usted, con tanta trayectoria y demás, algo aparece que nos dice, a ver, voy a empezar a indagar un poco más esta historia, ese personaje olvidado. ¿Fue a raíz de estas cartas, de estos documentos? No, los documentos vinieron después. Hubo alguna carta y algún perfume por allí, como digo yo. Pero sobre todo un hecho. A ver. Un hecho muy importante en mi manera de entender. Fue que sobre Venancio Flores se habían escrito, hay escritos, docenas de libros, sin exagerar. Hasta una película hubo. Murieron el mismo día, de la misma manera terrible, atroz. Y sobre Berro había solamente 2 libros que fueron publicados por descendientes directos, bisnietos, tataranietos. Pero hubo también un hecho como casi fortuito que eso vino después. Que empezó a gestarse en la emergencia sanitaria. Claro. La pandemia en este caso jugó para bien. Jugó a favor, para mi trabajo jugó para bien, porque estaba todo cerrado, el país, el mundo estaba cerrado. Entonces, ¿cómo recurrir a las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes? El Archivo General de la Nación, el Archivo General de la Nación Judicial, el Museo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional. No se podía acceder. Y entonces fue cuando yo me comuniqué con un querido amigo, el doctor Guido Berro Rovira, tataranieto del expresidente. El conocido forense, que conocemos todos por eso. Exacto, por eso digo. Un médico muy prestigioso, un hombre de una gran trayectoria, y lo llamo, lo conozco hace muchos años, cuando yo empezaba en el periodismo y él empezaba también en la medicina. Y le digo, Guido, ¿tenés
por casualidad, algún documento de tu ancestro? Porque no sabía bien cuál era el parentesco. Y dice, mira, sí, creo que sí, venite por casa. Algún papelito te. No, que va. Y por suerte, ¿no? Porque me encontré con el archivo familiar más completo que he visto hasta el día de hoy, y he visto archivos. 25 cajas en principio, después se sumaron más biblioratos, con cientos, bueno, en cada caja, cientos de documentos originales que estaban clasificados, indizados y transcriptos. Sí, porque está el documento, hay documentos de 1760, de cuando la familia vivía en el Valle del Roncal, en Navarra, que también eso fue para un hecho, un hallazgo, y me fascinó, porque yo viví un año en Navarra. Entonces tenía la geografía muy presente, y la geografía está muy presente en el libro porque en la vida de los Berros, de la familia Berro, está muy presente. El primer Berro que viene al Uruguay, allá por 1790, viene con dos capitales, para mi entender, enormes. Uno es su preparación y su cultura. Era un hombre estudioso en comercio, y una bolsa con bellotas. Las bellotas son el fruto de los robles. El roble tiene en el País Vasco, en varias culturas, pero en el País Vasco, entre los vascos, tiene un simbolismo enorme. Es el árbol de la libertad, es el árbol de la fuerza, es el árbol de la prosperidad. Y no en vano, bajo robles, en Guernica, el rey Fernando de Aragón juró respetar los fueros del país vasco, allá de los vascos en 1470 y poco. Y a los pocos años Isabel de Castilla, ya reina de España, refrendó ese tratado. Y no en vano Hitler en 1937-38 arrasó la ciudad de Guernica, probando las armas en esa guerra infame que fue la Guerra Civil Española y, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial, porque arrasó el símbolo de la libertad, de la dignidad. Y bueno, y esa familia viene con esas bellotas, con todo lo que eso simbólicamente o metafóricamente tiene, a sembrar en el mundo que eligió vivir, que es esta tierra, a sembrarla de robles, a sembrar, es decir, transportar, trasladar los valores de allá hacia el Uruguay. Para descubrir toda esa historia ya tenemos que despedirnos. El libro está en librerías aquí, en América, Europa, que bueno, es... Bueno, Europa va a demorar un poquito más. Va a demorar, pero ya unos está ahí meses en más, España, pero prácticamente en la cocina. Así que felicitaciones también por esta muchas gracias. internacionalización de tu literatura, que sabemos que era un sueño y largamente esperado por todos, ¿no? Para que se den a conocer Muchas también gracias. estos personajes que hacen a nuestra historia. Que son nuestros. Exacto. Y que los empezamos a conocer y a descubrir un poco más de la historia a través de una novela. Tal cual. Que eso es muy importante. Sí, sí, sí. Y ojalá la gente, una vez que se enganche con estas historias, siga ahondando en ellos, ¿no? Que así Gracias. sea. Qué poco vale la vida de Diego Fischer. Muchísimas gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes, un placer. Era Diego Fischer, escritor, periodista y un largo etcétera de nuestro Uruguay. Todos invitados entonces a conocer cada página de esta historia.